Señora vicepresidenta, en julio del año 2020, el Gobierno creó un fondo de rescate para empresas estratégicas afectadas para la pandemia. Ese fondo estaba adscrito a su ministerio, lo gestionaba la SEPI, es decir, depende directamente y ha dependido directamente de usted. En aquel momento, el presidente del Gobierno aseguró que el fondo respetaría los más altos estándares de rigor, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero nada más lejos de la realidad, porque cada día lo que hay son más evidencias de trato de favor a determinadas empresas que tienen un acceso directísimo al Gobierno. Y además añadió en ese momento el presidente: en España nadie quedará atrás, ni trabajadores ni empresas. Le faltó añadir: ni comisionistas. Lo que está claro es que las puertas giratorias en su Gobierno han pasado a ser puertas abiertas, pero para los comisionistas. Hubo una empresa que recibió más dinero público que ninguna y que además apenas tardó 2 meses en recibirlo, mientras el resto esperaba. ¿Nos puede decir cuál era esa privilegiada empresa? Señora Gamarra, la primera empresa que en este país recibió ayuda de este Gobierno con motivo de la pandemia fue una pyme, porque se pusieron en marcha más de 140.000 millones de euros dirigidos a conservar el tejido productivo de nuestro país. 7.000 gestionados directamente, lo recordará, por las comunidades autónomas. Y el resultado, ahí está. Con la gestión de la crisis del Gobierno de Progreso, presidido por Pedro Sánchez, hoy tenemos 21 millones de ocupados. Con la gestión de la crisis del Partido Popular, provocaron 3 millones de desempleados en nuestro país. El Fondo de Solvencia, señora Gamarra, conservó 62.000 empleos en España de todas las empresas que puntualmente se publicó con transparencia las ayudas, puesto que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros. Pero ¿sabe usted, señora Gamarra, cuál es el contraste y la diferencia? Que ustedes a todas estas ayudas, a la protección de los ERTE, a la protección de los autónomos, al fortalecimiento del tejido productivo, ¿sabe cuál fue la actitud del Partido Popular? Votaron que no al mantenimiento de los puestos de empleo. Señora vicepresidenta, si se refiere a la crisis económica financiera del año 2011, ¿sabe quién gobernaba entonces? El Partido Socialista, el máximo responsable de aquella crisis. Por supuesto que sí. Mire, señora vicepresidenta, a la primera empresa ustedes le otorgaron cerca de 800 millones de euros de dinero público entre el Fondo de Rescate de la SEPI y el crédito del ICO. El primer rescate, ¿casualidad? El más alto, ¿casualidad? Acelerando todos los trámites, ¿casualidad también? ¿No cree que son demasiadas casualidades para un rescate que está vinculado directamente con la trama de corrupción socialista? Parece que sí, pero es que además hemos sabido que durante las negociaciones de ese rescate era la propia esposa del presidente del Gobierno quien se reunía comisionista al dama por delante con los directivos de esa empresa. Y, por cierto, son los mismos que patrocinaban también sus actividades profesionales. ¿Casualidad también, señora vicepresidenta? Mire, señora Montero, los informes de la Agencia Tributaria, además, hemos visto que aquellos que están en el sumario, los de la trama socialista, a usted le interesan bastante poco, ¿verdad? Pero, sin embargo, que lo de utilizar información confidencial en contra del adversario político, eso a usted le encanta. Se está convirtiendo en la filtradora del Consejo de Ministros. Suma y sigue, señora vicepresidenta. No le va a... Señora Gamarra, es evidente que no hay que ser un lince para saber, en torno de Ayuso y fraude, comisiones por las mascarillas. Verá, ustedes mienten, señora Gamarra, y lo sabe. Mienten intentando arrojar dudas sobre las ayudas a Europa. Les recuerdo que hicieron lo mismo con Plus Ultra. Este partido, Vox, lo llevó a los tribunales. ¿Qué resultó? Que se archivó la causa porque no había irregularidades en los contratos. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Solvencia. Pero sería bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? ¿Son cómplices de esa situación o es que le da miedo al señor Feijóo acabar como el señor Casado? Y, por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar: ¿es verdad
que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles, conmigo y con usted mismo, o ya ha cambiado de opinión? Muchas gracias, señoría. Efectivamente, gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros, pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda. Gobernar es tener un proyecto de país claro, es tener el coraje de ponerlo en marcha, es tener la capacidad de diálogo también para poder ejecutarlo. Y desde 6 años a esta parte lo que está haciendo el Gobierno de España es, 1, apostar por el crecimiento económico, por la creación de empleo, 2, la extensión de derechos y 3, la convivencia, porque entendemos que cuando gana la convivencia, gana el crecimiento económico, gana el empleo y ganan los derechos de la gente. Sobre economía, señoría, ahí están los datos, lo dijo ayer o esta semana pasada el comisario de Economía, el señor Gentiloni. España está en mejor forma que la Unión Europea. Estamos creciendo 5 veces más que la media de la zona euro. Tenemos una de las inflaciones más bajas. Tenemos 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y contamos con una tasa de temporalidad del 16%, gracias sobre todo a la reforma laboral que aprobamos con los sindicatos y la patronal y que ustedes votaron en contra. La exención de derechos. Estamos redistribuyendo el crecimiento económico, señoría. Estamos revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional y reforzando los servicios públicos. Y además lo estamos haciendo también, señoría, con responsabilidad fiscal. Gracias al buen desempeño económico del país, ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar, o mejor dicho, el año 2023 vamos a cerrar con un déficit público del 3,7% del Producto Interior Bruto, es decir, cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado previamente. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Por tanto, un proyecto de país claro, definido, que estamos ejecutando con diálogo, convivencia, responsabilidad fiscal, crecimiento económico, creación de empleo y derechos. Eso es gobernar y, por cierto, gobernar bien. Está claro, señor Sánchez, que usted no está de acuerdo tampoco consigo mismo. Está claro también que la responsabilidad es no tener presupuestos, que el diálogo es no tener presupuestos y que gobernar es no tener presupuestos. Señorías, si aplicásemos su vara de medir, la de Sánchez, del año 2018, le pediría al Sánchez del año 2024 que convocase elecciones, porque no tiene presupuestos. Si el Sánchez del año 2018 tuviese la misma vara de medir que el Sánchez del 2024, le presentaría una moción de censura al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque está lleno de corrupción. Señorías, los españoles le vamos conociendo. Le vamos conociendo. Quiere usted aparentar estar tranquilo, pero no, está muy nervioso. Y hace bien. Hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van 3 veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también si es necesario. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira y su gobierno también. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señora presidenta. Qué paciencia, señoría, qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijóo,
Este Gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria y señalar a los medios de comunicación que están poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Feijóo, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido, exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.